El siglo XXI se encuentra gobernado por las patologías cardiovasculares, condiciones como hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad, diabetes mellitus, condiciones que generan grandes gastos para el sistema de salud e inmensas afectaciones en la calidad de vida de los pacientes, con consecuencias francamente desastrosas. En esta ocasión, revisaremos el tópico de pie diabético. Sin embargo, antes de abordarlo, es elemental que nosotros tratemos algunos aspectos elementales de la epidemiología de la diabetes mellitus. En este sentido, vale la pena recalcar que tiene una prevalencia muy elevada, de aproximadamente el 6% de la población. En los países desarrollados se encuentra dentro de las primeras 10 causas de muerte directa, puntualmente es la séptima causa, y en los países en vía de desarrollo, dependiendo de la literatura y el país del cual estemos hablando, se encuentran los primeros lugares. Como ustedes bien saben, y como tal vez lo hemos mencionado en otras videoconferencias, la diabetes mellitus compromete la macrovasculatura y la microvasculatura, lo cual va a generar microangiopatías, macroangiopatías, retinopatías, neuropatías, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. A medida que la enfermedad empieza a cursar en el tiempo, empiezan a instaurarse condiciones como las previamente mencionadas. Las que más nos interesan para poder entender el desarrollo de las úlceras en el pie de los pacientes diabéticos es la neuropatía. Recuerden entonces que los pacientes que padecen de esta enfermedad empiezan a perder, en primer lugar, la capacidad sensitiva de determinados dermatomas. Y en este momento vale la pena mencionar que la neuropatía diabética se caracteriza por empezar en los segmentos más distales, afectando principalmente las extremidades inferiores. Muchos autores se refieren a este patrón de neuropatía, semiológicamente hablando, como una neuropatía en calcetines y en guantes, porque empieza desde la parte más distal. Afecta primero el componente sensitivo y ya en los estadios más avanzados afecta el componente motor. Al afectarse la sensibilidad, estos pacientes no van a tener una correcta percepción del dolor. Y al no tener una correcta percepción del dolor, cuando se genere un trauma sobre la piel y se afecte esa barrera inmunológica, el paciente, por un lado, no va a referir dolor. Al no referir dolor, muy posiblemente no consulte, y al no consultar, y adicionalmente al tener las demás complicaciones en la vasculatura que van a afectar y retrasar el proceso natural de cicatrización, van a empezar a ingresar microorganismos, bacterias y hongos como por ejemplo la cándida, y también algunos microorganismos muy característicos de la piel como el Staphylococcus aureus o algunos streptococos, que van a terminar por generar infecciones. Estas infecciones claramente van a afectar tanto la piel como los tejidos blandos y pueden tener diversos tipos de gravedad o de compromiso. En las situaciones más graves pueden llegar a afectar incluso al hueso, condición que se conoce como osteomielitis, y puede progresar a un compromiso sistémico, lo que se denomina sepsis, generando consecuencias como una falla orgánica múltiple que puede llevar fácilmente al paciente a la muerte. También es importante que nosotros mencionemos que las úlceras de pie diabético son la causa más frecuente de hospitalización dentro de esta población y también son una de las principales causas de estancias prolongadas, representando más del 25% de las mismas. Vale la pena mencionar que tienen una incidencia anual de 2 a 3 por cada 100 personas
Y lamentablemente, entre el 14 al 20% de los pacientes diabéticos van a requerir de una amputación. Es muy interesante que nosotros mencionemos la siguiente regla, la regla del 15 y la del 50, debido a que tiene una utilidad didáctica, educativa y también es muy útil para nuestra praxis. Tengan claro que el 15% de los pacientes diabéticos van a desarrollar una úlcera en su vida. El 15% de las úlceras van a afectar el pie y van a desarrollar una osteomielitis. Y el 15% de estos cuadros van a requerir de amputación, con todas las consecuencias gravísimas que eso trae, tanto para el paciente como para la economía del país. Disculpe. Por otro lado, tenemos la regla del 50, la cual nos dice que el 50% de las amputaciones van a ser transfemorales o transtibiales. El 50% de los amputados van a requerir, lamentablemente, de otra amputación en menos de 5 años. Y el 50% de los pacientes va a fallecer en menos de 50 años. Si nosotros hacemos un recuento fisiopatológico más detallado de el origen del pie diabético, podríamos resumirlo como una secuencia de eventos secundaria a la afectación en la microvasculatura, puntualmente secundaria e inicialmente a la neuropatía. Recuerden que el paciente con neuropatía, al no poder tener una adecuada sensibilidad de sus extremidades inferiores, puntualmente de sus pies, no va a poder sentir adecuadamente la presión que se está infligiendo, por ejemplo, contra el piso, o al tener determinados patrones de marcha. Adicionalmente, recuerden que estas neuropatías también van a afectar algunos componentes motores a medida que empieza a avanzar la enfermedad. Estos pacientes entonces van a empezar a desarrollar un pie deformado. Existe una complicación grave que se conoce como la neuroartropatía de Charcot. Más adelante les mostraré una imagen. Si nosotros continuamos siguiendo el proceso natural de estos individuos, dicho pie deformado va a llevar a una alteración biomecánica de la marcha. Van a empezar entonces a aumentar las presiones en esta estructura y primero se va a desarrollar una hiperkeratosis, lo cual se puede ver correlacionado en consulta, y les pido que hagan el ejercicio en algún momento. Miren los pies de los pacientes diabéticos y prácticamente todos tienen lo que se denomina como callo, que es una zona hiperkeratósica que se debe a esa presión. Dichas zonas hiperkeratósicas están propensas a sufrir algún tipo de lesión y dichas lesiones van a generar una úlcera, la cual posteriormente se va a sobreinfectar. Y en el caso de que no reciba un tratamiento oportuno, puede incluso matar al paciente y va a causar amputaciones si no se trata oportunamente. De allí la importancia de este tema. Y recuerden que el pie diabético afecta hasta el 15% de los pacientes diabéticos. La neuropatía de la diabetes es una polineuropatía metabólica, que se caracteriza por ser simétrica, distal, crónica, de aparición insidiosa, es somática, inicia siendo sensitiva, motora y finalmente autonómica. En la diabetes se va a afectar principalmente las extremidades inferiores y dependiendo de la literatura, hablamos de que se va a encontrar en aproximadamente el 30% de los pacientes. Dentro de la afectación sensitiva, lo que se va a ver comprometido, como hemos venido hablando, va a ser el dolor, la temperatura, la percepción vibratoria y la capacidad de sensibilidad superficial. Dentro del componente de afección motora, va a desarrollarse atrofia y debilidad de los músculos intrínsecos del pie. Y claramente, a medida que progresa la enfermedad y a medida que va evolucionando, va a aumentar
su prevalencia. A continuación vamos a ver una filmina que nos permite apreciar una figura donde podemos encontrar entonces cómo se correlacionan determinados factores con el desarrollo de una lesión crítica. Empecemos primero con el paciente diagnosticado con una diabetes que tiene un pie normal, pero francamente, como la mayoría de los pacientes diabéticos que tenemos en nuestro medio, va a tener muchas otras comorbilidades y aparte de eso va a tener muchos otros factores predisponentes. Es simple análisis en relación a lo que nos encontramos en nuestro medio. El paciente diabético que se enfrenta a nuestra consulta usualmente también es hipertenso, sufre de dislipidemias, es obeso, es fumador y no le interesa cuidarse, ¿sí? Y no lo hace. Y en muchas ocasiones ni siquiera se toma el medicamento. Eso es un fallo tanto por parte del paciente como también por parte del personal de salud. Lamentablemente nuestro sistema de salud en Colombia se encuentra colapsado. Eso es tema para otra conversación. Todos estos factores previamente mencionados, por ejemplo el tabaco que genera alteraciones y liberación de sustancias protrombóticas, por ejemplo el tromboxano A2, van a aumentar el riesgo que ya existe de que se genere una lesión. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en un ambiente o en una zona de la piel con hiperkeratosis y se genera un trauma mecánico, térmico o químico, es solo cuestión de tiempo para que esa úlcera o lesión se agrave por una infección o por un proceso isquémico. Esa úlcera no va a cicatrizar fácil. El paciente tiene francamente un compromiso en su vasculatura. Esa úlcera muy posiblemente se infecte. El paciente diabético está inmunosuprimido. Y esto va a complicar mucho el tratamiento. Una úlcera en el contexto de un paciente diabético no se trata tan fácil como en un paciente normal. ¿Por qué? Porque uno de los pilares básicos para que la terapia antibiótica funcione es que el paciente tenga un sistema inmunológico que funcione, valga la redundancia. Y eso no ocurre en el paciente diabético. El paciente diabético, como dijimos, está inmunosuprimido. Les dejo esta filmina para que ustedes puedan apreciar entonces la secuencia fisiopatológica que hemos venido hablando. Neuropatía, macroangiopatía, microangiopatía, isquemia y riesgo de ulceración. En relación a la etiología, nosotros tenemos que mirar primero el contexto, porque dependiendo del contexto van a haber distintos microorganismos implicados. Las infecciones clásicas y las más comunes suelen ser secundarias a microorganismos gram positivos, especialmente a gérmenes como por ejemplo Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, B, C o G, y normalmente suelen desencadenar cuadros leves como por ejemplo una celulitis o una erisipela. Sin embargo, se pueden complicar y muchos se complican. Nosotros siempre que nos encontramos con un paciente con un pie diabético tenemos que preguntarnos varias cosas. El paciente estaba en un tratamiento antibiótico, sea empírico o sea instalado propiamente por personal de salud. El paciente se ha manipulado la herida, eso puede generar translocación o migración de determinados tipos de bacterias. El paciente se encuentra hospitalizado o estuvo previamente hospitalizado. ¿De dónde viene el paciente? ¿Dónde vive el paciente? ¿Vive en un ancianato? No. ¿Vive en un sitio limpio? ¿Quién está cuidando? Todo eso nosotros debemos preguntarlo. Son cosas que nosotros debemos conocer. Porque, francamente, eso nos va a permitir a nosotros tener una idea mental sobre cuál va a ser el contexto o cuál va a ser la flora de microorganismos con la cual nosotros vamos a vernos infectados. El paciente diabético puede tener dos tipos de úlceras: úlceras recientes o úlceras crónicas, y van a distar una de la otra. Las úlceras recientes, por prevalencia, suelen ser monomicrobianas, suelen verse colonizadas sobre todo por Staphylococcus aureus, Streptococcus, mientras que las úlceras crónicas son polimicrobianas. Hay bacterias anaeróbicas, hay bacterias gram negativas, hay bacterias gram positivas, incluso pueden haber microorganismos oportunistas, como por ejemplo la cándida.
A forma de curiosidad, la palabra cándida viene del adjetivo cándido, que se refiere a una persona que es amable, es inocente y carece de malicia. ¿Por qué le pusieron ese nombre a dicho hongo? Porque se encontraron, cuando la describieron por primera vez, que era un hongo que se encontraba presente en la población en muchas ocasiones, sobre todo en la vagina de la mujer, y no generaba propiamente una afectación ni generaba propiamente un compromiso patológico. Con el paso del tiempo, a medida que la fueron estudiando, se dieron cuenta que existían algunas cepas que sí pueden generar un compromiso infeccioso. También descubrieron que en los pacientes inmunosuprimidos puede generar infecciones graves, puede generar también cuadros complejos, y también se dieron cuenta que cuando hay un desbalance entre la flora local, también puede generar una sobre crecimiento de este hongo, lo cual va a traducir en cuadros infecciosos. Pero ese es el tema de otro costal. Cuando nosotros nos encontramos con una celulitis, muy posiblemente el microorganismo va a ser un Staphylococcus aureus. Cuando es una erisipela, puede ser un Streptococcus betamolítico. Cuando es un paciente que no ha sido tratado previamente con antibióticos, muy posiblemente nos encontremos con los mismos tipos de microorganismos. Sin embargo, la cosa empieza a complicarse cuando nos encontramos a un paciente que tiene una úlcera crónica o que ha sido tratado con antibióticos. Acá nos vamos a extender un poco. Acá nosotros podemos encontrarnos individuos que tengan un Staphylococcus aureus multisensible, que sería el mejor de los casos, hasta personas que tienen un Staphylococcus aureus resistente a la ampicilina. Este cuadro es muy complicado, sobre todo porque este germen puede proliferar muy rápido, en cuestión de 24 a 72 horas, y puede incluso matar al paciente. Entonces, si nosotros estamos sospechando una infección por un SARM, debemos preocuparnos. Otros microorganismos son los Staphylococcus coagulasas negativas, los Streptococcus, Enterococos, Enterobacterias, Corynebacterius, Cándida, y uno que es muy importante, las Pseudomonas aeruginosa. Este germen se asocia con una alta posibilidad de multiresistencia. Y en este sentido, cuando nosotros sospechamos de bacterias multiresistentes, siempre tenemos que preguntarnos varias cosas. El paciente fue tratado previamente con antibióticos, el paciente tiene esa lesión crónicamente, ¿hace cuánto la tiene? ¿Cuál es el tamaño de la misma? ¿Cuál es la frecuencia de ingresos al hospital que ha tenido por la misma herida? ¿Ha sido solucionada en algún momento o no? ¿Ha presentado o presenta en el momento osteomielitis? ¿Y cuál ha sido la duración de la estancia hospitalaria actual? Si nosotros tenemos una mayor hospitalización en relación al tiempo, si nosotros tenemos un cuadro que es más crónico, un cuadro que ya ha sido intentado al menos de ser tratado mediante antibióticos, aumenta mucho la posibilidad de que tengamos bacterias multiresistentes. Y por último nos encontramos con la complicación más grave dentro de las infecciones de los tejidos blandos. Estoy refiriendo a la fascitis necrosante. Esta enfermedad engloba dos condiciones bacteriológicas. En la tipo 1 se aísla por lo menos una especie anaerobia. Las más comunes son bacteroides, también podemos encontrar Peptostreptococcus, en combinación con una o más especies anaerobias facultativas, como por ejemplo los estreptococos que no pertenecen al grupo A. Y por otro lado, nos encontramos A, en el cual se logra aislar estreptococos del grupo A, típicamente el estreptococo piógenes, nos estamos refiriendo a él, se aísla de forma solitaria o en combinación con otras bacterias. Más habitualmente, cuando hay dos bacterias, estaríamos hablando de una asociación entre el piógenes y el Staphylococcus aureus, y esta entidad, que es la fascitis necrosante tipo 2, suele conocerse como gangrena estreptocócica hemolítica. Estos pacientes también pueden tener infecciones por microorganismos como por ejemplo el Clostridium, y son pacientes que tienen que ir a cirugía, tienen que recibir manejo antibiótico, y es un manejo antibiótico fuerte, complejo, ¿sí?, de duración larga, tienen que tener muchos cuidados, el riesgo de mortalidad es alta y la mayoría de los individuos que desarrollan una fascitis necrosante van a morir. Existen muchos factores pronósticos para el paciente con pie diabético.
Entre ellos el más importante, o uno de los más importantes, es si la infección se debe a un germen de alta virulencia, una virulencia más baja, se debe a un germen multiresistente o multisensible. Todos estos aspectos y todas estas características van a hablarnos de un pronóstico más alentador o más desalentador. ¿El diagnóstico cómo se hace? Con clínica. Es un diagnóstico netamente clínico. ¿Qué nos vamos a encontrar? Individuos con callos o zonas hiperqueratósicas, puntos de presiones, úlceras que pueden encontrarse inactivas o cicatrizadas o activas, cambios en el color, y también vamos a encontrarnos áreas insensibles. Siempre tenemos que hacer un examen neurológico en torno a la sensibilidad en este tipo de pacientes. También podemos encontrarnos deformidades como la previamente mencionada neuroartropatía de Charcot. Se puede clasificar según Wagner, como podemos apreciar a continuación. El grado 0 es el paciente que no tiene ninguna lesión, únicamente tiene zonas hiperqueratósicas o callos gruesos, suele tener una cabeza de metatarsianas prominentes, deformidades óseas, tiene un riesgo pero ahí no hay una lesión activa. El grado 1, donde hay unas úlceras superficiales y hay una destrucción del espesor total de la piel. Grado 2, donde hay úlceras profundas, se penetra piel, grasa y ligamentos sin afectar hueso, se encuentra infectada. Grado 3, son úlceras profundas más un absceso, pacientes con osteomielitis, son extensas, profundas, tienen secreciones, desprenden un mal olor. Hablando de olores, recuerden que el olor característico de las pseudomonas aeruginosas es un olor que en teoría es similar a la uva o al vino. El grado 4 es el paciente que tiene una gangrena limitada o una necrosis de una parte del pie o de los dedos, del talón o la planta. Francamente, esta zona necrótica va a tener que ser amputada. Y el grado 5 es el paciente que tiene una gangrena extensa, donde existe una afectación de todo el pie, donde existen también efectos sistémicos, y claramente este paciente lamentablemente va a sufrir una amputación extensa que va a corresponder a toda la zona que está afectada por la gangrena y por la consecuente necrosis. Aparte de la clasificación de Wagner, que es la clasificación más antigua y más clásica, existe también la clasificación de las lesiones del pie diabético de la Universidad de Texas. Ustedes no se tienen que aprender eso, para eso existen las tablas, los cuadernos, los celulares, pero deben saber que existen. No es un pecado no tener conocimientos de memoria, como los scores. El pecado es no saber buscar. Esta clasificación es mucho más completa, valora profundidad, valora isquemia y valora infección, y lo divide en estadios y grados. Vamos a hablar primero de lo que vienen a ser los grados. Posteriormente vamos a empezar a hablar ya del componente de los estadios. El grado 1 son lesiones pre o postulcerosas que están completamente epitelizadas. El 1 es una herida superficial que no involucra tendón, ni cápsula, ni hueso. El grado 2 es la que nos afecta el tendón o la cápsula. Y el grado 3 va a ser una herida penetrante a hueso o articulación. De igual forma, el estadio que les acabo de comentar es el estadio A. Es un paciente que no tiene como tal una zona, o no tiene como tal un pie diabético que se encuentre infectado. Si bien puede que tenga un compromiso que esté afectando diversas capas de la piel e incluso que afecte la articulación o el hueso, no tiene como tal una infección. El paciente que se encuentra con un estadio B es el paciente que tiene una herida infectada. El C es el paciente que tiene una herida isquémica, y el paciente D es el de peor pronóstico, evidentemente, y es el individuo que tiene una zona infectada e isquémica. Entonces, para la categorización de las úlceras en los subgrupos, se han desarrollado sistemas de puntuación de gravedad, y estos sistemas de puntuación de gravedad, como el que podemos apreciar a continuación, se encuentran basados en parámetros clínicos estandarizados de la herida.
van a mirar tamaño, área, profundidad, extensión, pérdida de tejido, infección, sensación, etcétera, etcétera. Lo que podemos apreciar en pantalla es la clasificación de la severidad o gravedad de la infección del pie diabético según el IPSA. Entonces nos encontramos primero al paciente sin infección, se encuentra en grado 1 con una infección leve grado 2, es en el individuo donde hay una ausencia de signos sistémicos de infección, hay una úlcera con pus o 2 o más signos de inflamación o celulitis alrededor de una úlcera menor a 2 centímetros. El grado 3 es una infección leve moderado, donde hay una ausencia de signos sistémicos de infección, pero la infección es mayor de 2 centímetros, es profunda. El grado 3 es el paciente que también tiene una infección moderada a grave. Y por último nos encontramos al paciente de grado 4 que tiene una infección grave, donde ya existe una toxicidad sistémica. El paciente está en un cuadro de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si nosotros hablamos de la clínica, es importante que nosotros también sepamos que se considera que una úlcera de pie diabético se encuentra infectada cuando tiene supuración o cuando tiene 2 o más signos inflamatorios. ¿Cuáles son los signos inflamatorios? Los que todo el mundo conoce, los que describió Paracelso hace mucho tiempo, que son eritema, calor, dolor, induración, y en el caso más grave estaríamos con un quinto signo de los descritos por Paracelso, que vendría a ser la pérdida de la función. Existen algunas formas para poder realizar un examen físico profundo, como por ejemplo la utilidad o la utilización del estociómetro, que lo podemos apreciar acá. El estociómetro de presión de monofilamento va a permitirnos una evaluación cuantitativa del umbral de percepción de presión cutánea que tiene el individuo, y se van a evaluar estas zonas. L significa pie izquierdo, R significa right derecho, y se van a evaluar algunos puntos, como podemos apreciar acá, cada uno pues tiene alguna zona topográfica. L1 pues viene a representar a este, L2 esta zona, esta zona, esta zona y esta zona. Bueno, continuamos hablando entonces sobre las infecciones. Una causa importante de infecciones en la extremidad inferior es la sobreinfección por cocos gram positivos que se encuentran en las grietas dérmicas de los espacios interdigitales. En este sentido, es muy importante que nosotros sepamos algunos aspectos. Tenemos que diferenciar a los pacientes que tienen una úlcera neuropática de los pacientes que tienen una úlcera neuroisquémica. La úlcera neuropática es indolora, hay pulsos normales, aspecto ensacabocado, se encuentra localizado en la planta del pie, hay presencia de callosidades, pérdida de la sensibilidad, reflejos y sentido vibratorio, el flujo sanguíneo se encuentra aumentado, existen shunts arteriovenosos, las venas están dilatadas, el pie seco, caliente, con aspecto rojizo y con deformidades óseas. En la úlcera neuroisquémica hay dolor, pulsos ausentes, márgenes irregulares, habitualmente se localizan los dedos, las callosidades están ausentes o infrecuentes, hay hallazgos sensoriales variables, flujos sanguíneos disminuidos, venas colapsadas, pie frío, aspecto pálido, cianótico y no hay deformidades óseas. Las neuroisquémicas afectan a menudo a los dedos del pie y al talón. Las infecciones de esas úlceras van a progresar rápidamente y con gran frecuencia van a requerir de una amputación. Van a tener una escasa tendencia a la cicatrización. Recuerden que tienen un compromiso vascular y el compromiso vascular, como hemos venido explicando, va a complicar todo. Y estos pacientes normalmente van a tender a cursar hacia la gangrena. Mientras que por el otro extremo nos encontramos a las úlceras neuropáticas. Estos suelen encontrarse en el dorso de la articulación interfalángica de los dedos. Suelen encontrarse también en las zonas más prominentes de los juanetes del primero o quinto dedo, en los bordes laterales y en el dorso del pie, y se deben
al fenómeno que hemos venido explicando. Es un fenómeno secundario a la presión y al roce repetitivo, por ejemplo, con algunas zonas como determinadas partes del calzado. Dependiendo entonces de la lesión inicial y de la localización anatómica, la infección va a poder evolucionar a diversas formas clínicas, pudiendo hablar entonces de lesiones superficiales o profundas. Y nosotros tenemos que reconocerlas, tenemos que saber cuáles son las lesiones o cuáles son las infecciones superficiales y cuáles son las lesiones o cuáles son las infecciones profundas. Dentro de las superficiales, primero que todo, nos encontramos aquellas que comprometen o afectan la dermis y la epidermis, celulitis y erisipela puntualmente, y dentro de las profundas, todas las que afecten el tejido celular subcutáneo y más allá, o sea, comprometen músculo y fascia profunda también. Ahí nos encontramos a osteomielitis, artritis, abscesos, mionecrosis y la previamente mencionada fascitis necrosante. Dentro de los paraclínicos, ¿nosotros qué esperamos encontrar en estos pacientes? Francamente, van a tener aumentos en la PCR, aumentos en la BSG y aumentos en la procalcitonina. Sin embargo, recuerden, vuelvo y recalco, el diagnóstico del pie diabético es clínico, no con paraclínicos. Ustedes no necesitan pedir PCR, no necesitan pedir BSG, no necesitan pedir procalcitonina. Tienen utilidad y los artículos lo mencionan, son herramientas, sin embargo el diagnóstico es clínico. Vale la pena hacer la mención de la procalcitonina en el sentido de que suele elevarse tempranamente y es específica para infecciones bacterianas. Bueno, adicionalmente también es importante que nosotros traigamos a colación que todas las úlceras crónicas van a acabar a medida que pasa el tiempo en lo que viene a ser una úlcera sobreinfectada. Y todas estas úlceras crónicas, de manera irremediable, van a ser invadidos por los microorganismos que hacen parte de la microbiota de la piel, estafilococos o streptococos. Entonces nosotros tenemos que diferenciar algunos conceptos: contaminación, colonización, infección o colonización crítica. ¿Qué es contaminación? Es la simple presencia de bacterias o de cualquier otro agente patógeno en el sitio. ¿Qué es la colonización? Cuando ya empiezan a llegar a un lecho ulceroso que es rico en proteínas y en otras sustancias nutritivas y constituye un buen caldo para que los microorganismos se puedan reproducir. Posteriormente empieza a generarse la invasión tisular, que es lo que se conoce como infección. Y también otro concepto que es importante es el de colonización crítica. La colonización crítica es ese estado intermitente o esa línea que se encuentra entre la colonización y la infección, que empieza a alertar o empieza a dar ciertas señas de que está empezando a desencadenarse un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio. En la única condición, la única, y eso hace parte del uso racional de los antibióticos, que está indicada la administración de los mismos, es en los pacientes que tienen infecciones propiamente dichas, según las características que mencionamos. Ya tienen una alteración tisular y están empezando incluso a desarrollar determinadas manifestaciones sistémicas. Si el paciente tiene una colonización, una contaminación, no debe tratarse, ¿sí? No debe tratarse. Bueno, también es importante mencionar por encima que la osteomielitis es un proceso que suele ser secundario a la continuidad, ¿sí? A la cercanía que tiene el tejido tisular, como pues podemos apreciar en esta imagen con el respectivo hueso. Y es importante también que nosotros mencionemos que la técnica más útil para su diagnóstico va a ser la resonancia magnética. Y el gold estándar va a ser el aislamiento de las bacterias de una muestra ósea junto al descubrimiento histológico de células inflamatorias y osteonecrosis. En el caso de que el diagnóstico imagenológico por la resonancia magnética pues no sea concluyente.
Por otro lado nos encontramos la isquemia. La isquemia es una complicación que puede llevar incluso a la amputación, y en sus etapas más iniciales, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, va a empezarnos a dar algunas señales como por ejemplo claudicación intermitente, dolor en reposo, y siempre en todos los pacientes diabéticos esto tenemos que cogerlo de costumbre. Tenemos que hacer palpación de los pulsos femorales, oblíteos, tibiales, pedros. Y también es importante que nosotros evaluemos otras manifestaciones que podrían indicarnos un compromiso vascular. Entonces ahí entran las P, pérdidas de la purificación, paleta o frío, ¿sí? Pain o dolor, entre otros. Pérdida de la sensibilidad, entre otros. Bueno, entonces, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, depende. Uno de los pilares va a ser el tratamiento antibiótico. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta varias pautas antes de empezar el tratamiento antibiótico. Si el paciente tiene isquemia, alteración de los leucocitos o insuficiencia renal. ¿Por qué la isquemia? Porque la isquemia va a dificultar la llegada de los antibióticos al foco séptico. Entonces, la dosis tiene que ser más elevada. ¿Por qué la alteración de los leucocitos? Porque cuando están alterados existe una peor respuesta al tratamiento. Y esto puede ser indicativo de que el paciente va a empeorar en caso de que no instauremos el manejo en cuestión de horas. Y también la insuficiencia renal. Debemos evitar fármacos nefrotóxicos en estos pacientes como aminoglucósidos, gentamicina. También es importante evitar otros medicamentos que también pueden generar toxicidad renal como la vancomicina o como la anfotericina B. Este último, la anfotericina B, es un antimicótico. También es fundamental que se elija el antibiótico dependiendo de varios aspectos: la gravedad de la infección, el tiempo de evolución de las lesiones, los factores de riesgo para resistencias y los patrones de sensibilidad local. Los patrones de sensibilidad local siempre están disponibles en las instituciones, es simplemente cuestión de que el médico la solicite. De igual forma, algunos aspectos semiológicos nos pueden hacer a nosotros pensar más en una bacteria en relación a otra bacteria. ¿Qué hallazgos, por ejemplo, nos hacen pensar en que un paciente pueda tener una E. coli B positiva? Que sea un individuo de más de 65 años, mujer, que haya sido hospitalizada en el último año, que haya tenido una infección urinaria recurrente o que haya utilizado previamente quinolonas. ¿Qué aspectos nos deben hacer pensar en que el paciente puede tener un Staphylococcus aureus metilino resistente? Que tenga una colonización o infección previa por este microorganismo, que en la hospitalización, según el patrón local de sensibilidad, haya una cantidad mayor al 10% de SARM, o que tenga dos o más de los siguientes aspectos: ingreso hospitalario en el último año o procedencia de un sitio endémico para SARM, más de 65 años, un tratamiento con una quinolona en los últimos 6 meses, o que sea un paciente enfermo en programa de diálisis por enfermedad renal crónica. Y otra cosa, los pacientes diabéticos a largo plazo van a desarrollar cuadros de nefropatía, van a desarrollar una enfermedad renal crónica, que es puntualmente la nefropatía diabética. Dependiendo también de la clasificación de severidad que nosotros nos hayamos encontrado, vamos a instaurar un manejo antibiótico. Entonces, si el paciente tiene una infección leve a moderada, la primera elección va a ser la amoxicilina clavulanato por vía oral, 7 a 14 días, de carácter ambulatorio. Otras alternativas, dependiendo de nuestras sospechas, podría ser levofloxacina o moxifloxacina, clindamicina vía oral, en algunas situaciones donde se consideren que hay microorganismos de tipo fúngico, el clotrimazol, o en el caso de que se sospeche que podría haber algún microorganismo gram positivo con algún grado de resistencia a la meticilina, se puede utilizar el linezolid. Sin embargo, el linezolid tiene que ser utilizado intrahospitalariamente, porque esos pacientes hay que vigilarlos porque se pueden complicar muy fácilmente. ¿Cómo se sospecha de eso?
si nosotros tenemos estos criterios para SARM que hemos mencionado previamente. Ya de ahí en adelante, todos los pacientes que tengan infecciones moderadas, graves, entre otras, van a ser manejados dentro de la institución. Esos pacientes son los que tienen un mayor riesgo de perder la extremidad. Entonces, si el paciente tiene una infección moderada grave, ya el tratamiento no va a ser de 7 a 14 días. El tratamiento va a durar de 14 días a incluso un mes, de 2 a 4 semanas. Son pacientes que se van a manejar con una base inicialmente de ertapenem, parenteral, y se puede asociar linezolid o algún glucopéptido. Todo esto IV. Otras alternativas que están descritas en la literatura son la amoxicilina clavulanato IV, las cefalosporinas de tercera generación, el metronidazol IV. La amoxicilina clavulanato IV no está disponible en Colombia, vale la pena pues hacer esa aclaración, y tampoco está disponible en el POCOS. También se pueden utilizar otros fármacos, como por ejemplo la piperacilina tazobactam en caso de que estemos sospechando pseudomonas aeruginosa, o algunos carbapenémicos que tienen respuesta contra este microorganismo, como por ejemplo imipenem o meropenem. Estos pacientes ya tienen una mayor prevalencia de microorganismos anaerobios, y eso es otro aspecto del cual nosotros tenemos que tener en cuenta. De allí que se utilicen algunos fármacos, como pues los que estábamos mencionando hace un momento, como por ejemplo el metronidazol, como por ejemplo ceftriaxona, o como por ejemplo cefalosporinas de tercera generación. Y finalmente nos encontramos al paciente que tiene una infección grave. Estos pacientes van a ser manejados con imipenem o meropenem, piperacilina, tazobactam, alguna de esas dos opciones, y se le tiene que conjugar a la base, que vuelvo y les repito, la base es imipenem o meropenem, o piperacilina, tazobactam. Y a esa base se le va a poner daptomicina IV o linezolid o algún glucopéptido. Este tratamiento va a ser de base de 2 a 4 semanas, y en caso de que el paciente no responda, pues ya se tiene que seguir a un manejo quirúrgico. El objetivo del manejo quirúrgico es evitar la progresión de la infección, preservar la vida del paciente, preservar la extremidad y preservar la funcionalidad del miembro. En ocasiones solamente se quitan algunos detritos, solamente unas zonas, solamente unos dedos, pero en algunos casos, lamentablemente, las consecuencias son más devastadoras y el cirujano se ve obligado a tener que amputar la extremidad. Como les mencionaba, inicialmente el abordaje es más superficial, es el desbridamiento, la limpieza, pero cuando la infección es grave, ya tiene que hacerse un desbridamiento quirúrgico. Y si efectivamente no funciona, tiene que amputarse ya la pierna. Y las amputaciones pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser transmetatarsianas cerradas, pueden ser infracondilias o pueden ser supracondilias. A uno con sus respectivas ventajas y características que las pueden apreciar pues en esta diapositiva. Eso en relación al tratamiento de la infección. Otra cosa importante es el tratamiento de la isquemia. ¿Y por qué? Porque eso prolonga la supervivencia, alivia el dolor, ayuda a las úlceras a cicatrizar, ayuda a prevenir que la extremidad se pierda y mejora la función del paciente. Entonces existen varios tipos de tratamientos o de abordajes para estos pacientes. Existe el tratamiento médico con cilostazol, en el caso de que haya presencia de claudicación intermitente, asa con clopidogrel, que puede dar una mejoría a largo plazo en el paciente con una enfermedad arterial periférica, los prostanoides, que mejoran la cicatrización de las úlceras isquémicas, disminuyen las amputaciones. También es importante dar analgésicos, sin embargo, vale acotar que el mejor analgésico siempre va a ser la revascularización. Los analgésicos que se pueden utilizar van a depender del perfil del paciente. Si es un paciente con una nefropatía, no se le va a dar un AINES, ¿sí? Pero si es un paciente que no tiene nefropatía, se puede dar. No es la mejor opción. Realmente la mejor opción para estos pacientes son los opioides débiles. El acetaminofén también es una muy buena opción, a pesar de que es un paraminofenol y mucha gente lo menosprecia, pero el paraminofenol, el paracetamol, que es un paraminofenol, es un excelente medicamento. Dentro de los opioides débiles, tramadol, codeína, y dentro de los opioides fuertes, oxicodona, buprenorfina, etcétera, etcétera.
Y finalmente, la revascularización, que puede ser a través de un bypass autólogo, preferiblemente de la vena safena, o a través de angioplastia transluminal percutánea, entre otras modalidades. También es importante que las isquemias o las lesiones que tiene el paciente sean clasificadas. A continuación vamos a ver algunas tablas. Acá podemos apreciar entonces la estratificación morfológica TASC de las lesiones infrapoplíneas. Tenemos entonces lesiones que van desde la A a la D. En las lesiones tipo A nos encontramos a las lesiones únicas menores de 1 centímetro en vasos tibiales o peroneos. En las lesiones tipo B son las estenosis focales múltiples de los vasos tibiales o peroneos, cada una inferior a 1 centímetro de longitud, una o dos estenosis focales, cada una inferior a 1 centímetro de longitud en trifurcación tibial, estenosis tibial o peronera corta junto a PTA femoropoplitea. En la C, las estenosis de 1 a 4 centímetros de longitud, las oclusiones de 1 a 2 centímetros de longitud de los vasos tibiales o peroneros, o las extensiones extensas de la trifurcación tibial. Y en las D, las oclusiones tibiales o peroneras superiores a 2 centímetros o la enfermedad difusa de vasos tibiales o peroneros. Bueno, también en algunos pacientes va a ser importante que mientras la úlcera se soluciona y ya nosotros estemos dando el manejo antiisquémico y también estemos dando el manejo antiinfeccioso, que los pacientes tengan reposo. En este sentido, es necesario que los pacientes intenten disminuir la presión del área para conseguir una mejor cicatrización y evitar recidivas. Se puede utilizar entonces algunas férulas, ¿sí? Se puede utilizar algún tipo de calzado especial e incluso existen algunos procedimientos que se pueden encontrar en la literatura que podrían ayudar a algunos pacientes. Sin embargo, no viene al caso, ¿sí? Porque finalmente esta charla está dedicada al manejo del médico general y a los aspectos más elementales del pie diabético. Otros tipos de tratamiento descritos en la literatura son, por ejemplo, la utilización de vendajes para cubrir la herida y poder prevenir una sobreinfección. Recuerden también que existe algo que se llama el desbridamiento autolítico, que consiste en tapar la úlcera y permitir que haya un medio húmedo y haya un medio adecuado para que se pueda generar, como dice su propio nombre, un desbridamiento autolítico. También en algunas heridas, sobre todo cuando no hay signos de infección, porque no se puede utilizar en heridas infectadas, también tiene alguna utilidad los factores de crecimiento, puntualmente los factores estimulantes de colonias, de granulocitos. También la terapia de presión negativa genera una reducción en las amputaciones al estar constantemente extrayendo el contenido purulento. Existen también otras terapias como por ejemplo la oxigenoterapia hiperbárica, que ha demostrado reducir la cantidad de amputaciones. Espero que esta videoconferencia haya sido de su agrado y hasta la próxima.